Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir una nueva clase, en este caso sobre neuroinfecciones, tanto de origen bacteriano como de origen viral. Según cuál es la estructura del sistema nervioso central que está afectada, podemos estar en presencia de una meningitis, que es cuando el agente infeccioso va a comprometer las meninges. Principalmente se manifiesta por fiebre, cefalea, rigidez de nuca, puede haber vómitos en chorro, fotofobia, todos síntomas de irritación. Si en cambio el agente etiológico afecta el encéfalo, es decir, el parénquima cerebral, a los síntomas de irritación que vimos anteriormente se le suma confusión, depresión del estado de conciencia, deficiencias neurológicas focalizadas. Los virus son los que con más frecuencia producen estos cuadros de encefalitis, mientras que las meningitis pueden ser producidas tanto por las bacterias como por algunos virus. Una forma menos frecuente de encefalitis es la denominada postinfecciosa, que ocurre después de una infección como la del sarampión o la varicela, donde el daño neuronal se produce por mecanismos inmunopatogénicos inducidos por la respuesta inmune al virus y no directamente por efecto de su replicación en las células nerviosas. Este tipo de encefalitis actualmente y por efecto de la vacunación son situaciones muy raras. Los agentes capaces de producir infecciones en el sistema nervioso central son muchos y variados. Pueden ser bacterias, virus, así como parásitos y hongos, que no vamos a considerar en este momento. Para orientar nuestra sospecha diagnóstica, en el caso de las bacterias, vamos a tener en cuenta el grupo etario. Así sabemos que entre los neonatos los agentes más frecuentes son el Streptococcus galactiae, Escherichia coli y la Listeria monocytogenes, mientras que en los niños, comprendidos entre los 2 meses a los 5 años, los más frecuentes serán el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Mientras que en los adolescentes, los jóvenes y los adultos predominan el Streptoneumoniae y la Neisseria meningitidis, y en los adultos mayores el Haemophilus influenza. Los virus y las bacterias pueden acceder al sistema nervioso central utilizando diferentes vías. La más frecuentemente usada es la vía hematógena. Esto se da como consecuencia o secundario a una bacteriemia o a una viremia previa. Otra forma sería por continuidad, a partir de una infección establecida en la vía respiratoria alta, como puede ser una otitis y una mastoiditis. A través de las estructuras óseas se genera una brecha y de esta manera los microorganismos pueden acceder. Otra sería por inoculación directa, y esto se da en el caso de un traumatismo, por ejemplo, cráneoencefálico, donde se genera una abertura, una solución de continuidad, tanto a nivel de la piel como de los huesos craneales, y de esa manera se produce la contaminación bacteriana. Y la cuarta vía es la vía axonal, que es la ruta que utilizan los virus, principalmente los de la familia Herpes viridie, también el virus rabia, que toman al axón como un canal de acceso directo al sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso central tiene una estructura que es la barrera hematoencefálica, que está formada por capilares cuyas células endoteliales se encuentran estrechamente unidas entre sí. Poseen una membrana basal
mucho más gruesa que el resto de los capilares del cuerpo, lo que les confiere una menor permeabilidad, y a esto se suma que los vasos están rodeados por células especiales de la glía, los astrocitos, que prolongan su citoplasma en forma de podocitos rodeando todo el capilar. Esto hace que el acceso al sistema nervioso central por los microorganismos sea muy dificultoso, así como también es muy dificultoso el acceso de los antimicrobianos en el caso de que nosotros estemos instaurando un tratamiento antibiótico. Las infecciones del sistema nervioso central son cuadros graves que se pueden dar tanto en la comunidad como dentro de una unidad hospitalaria. Para realizarlo vamos a apoyarnos en la epidemiología, en la clínica y en el laboratorio. Dentro de la epidemiología vamos a tratar de recabar todos aquellos datos que nos sirvan para realizar o establecer una sospecha diagnóstica. Dijimos que la edad es un elemento importante en el caso de las infecciones bacterianas porque en realidad nos da orientación hacia los probables agentes involucrados. Si el paciente tiene antecedente, por ejemplo, de una mordedura de un animal, podemos pensar que puede estar haciendo una encefalitis por rabia. Si es un niño y tiene una infección sistémica, tiene fiebre, tiene erupciones, un eritema, podemos pensar que puede ser un sarampión, puede ser una rubiola. Si tiene vesículas, puede ser una encefalitis asociada a una varicela. Por eso las características asociadas al síntoma meningio nos pueden orientar hacia el posible agente etiológico. La clínica, como les dije anteriormente, puede ser variada y va a depender si hay un mayor compromiso de meninges o del encéfalo, pero la fiebre, la cefalea son síntomas de alarma y que nos permitirían pensar en un foco a nivel neurológico. Si nosotros sospechamos que están dadas las condiciones para que esto pueda ser una infección del sistema nervioso central, rápidamente tenemos que hacer nuestra toma de muestra para realizar el diagnóstico de laboratorio. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a realizar un método directo o un método indirecto de diagnóstico? El método de elección será el método directo. Entonces, nuestro primer paso será la obtención de la muestra y definir qué muestra vamos a tomar. En este caso, líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Por punción entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, colocado el paciente en posición fetal. ¿Cuándo? En la etapa más aguda del inicio de la infección, cuanto antes podamos recoger la muestra y siempre tratando de que haya sido previo a la administración de algún antibiótico. Otra muestra que habitualmente se toma es una muestra de sangre para realizar posteriormente un hemocultivo. Los hemocultivos van a servir de apoyo al cultivo que se realiza del líquido cefalorraquídeo. Estos se toman habitualmente previo al inicio del tratamiento
y logran identificar el microorganismo en el 50 y el 80% de los casos. Sin embargo, cuando esta muestra de sangre se obtiene luego de haber recibido antibiótico, la posibilidad de aislar el microorganismo en sangre cae a un 20%. Esto indica la importancia que tiene el diagnóstico precoz y la no utilización de antimicrobianos sin la prescripción del médico. Esta imagen es para que ustedes vean cuál es la posición en la cual tiene que colocarse el paciente y el sitio donde se hace la introducción de un trocar. A esta altura de la columna vertebral ya no está más la médula y por lo tanto no hay riesgo de producir ninguna lesión. La muestra se obtiene por goteo, gota a gota en un tubo estéril, previa realización de un campo quirúrgico. Es una técnica invasiva y se van a obtener dos muestras en dos recipientes o en dos tubos diferentes, como ven en la imagen. Una muestra va a ser utilizada para el físico-químico y la otra muestra va a ser utilizada para el estudio microbiológico. Obtenida la muestra y realizando un análisis macroscópico de la misma, podemos ya orientarnos hacia el posible origen. El líquido cefalorraquídeo normal es claro, transparente. Si nosotros en cambio vemos un líquido turbio, oscuro, opaco, esto puede corresponder a una infección bacteriana. Mientras que si es opaco y claro, puede ser una infección viral o una infección producida por una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico de la tuberculosis, que da un líquido similar al que producen los virus. El líquido de aspecto xantocrómico es un líquido amarillento que va a indicar la presencia de bilirrubina y esta puede estar dada por la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Mientras que si el líquido está rojo, eso puede corresponder a una punción traumática o a una patología del sistema del encéfalo, como puede ser una hemorragia, puede ser un infarto. Una vez obtenida la muestra y observado el aspecto, ya podemos tener una primera aproximación hacia el posible agente. Al menos vamos a poder diferenciar si es de origen bacteriano o de origen viral. Como dijimos, si el aspecto es turbio y purulento, será bacteriana, se transporta a temperatura ambiente, mientras que si el aspecto es claro pero hospalescente, podemos sospechar que corresponde a una meningitis viral y por lo tanto va a tener que ser enviada refrigerada. En el estudio físico-químico se consideran las células, el tipo de célula presente, la concentración de proteínas, la glucosa y por supuesto el aspecto. En esta tabla ustedes pueden observar la comparación entre lo que sería un líquido cefalorraquídeo normal y un líquido cefalorraquídeo correspondiente a una meningitis bacteriana o a una meningitis viral. Quiero hacerles una aclaración. En realidad, la glucosa, la glucorraquia, se considera su valor según un porcentaje de la glucemia. Los valores normales de la glucorraquia están en un 60% en relación a la glucemia. Por eso podemos decir
si está disminuida o está normal. Siempre en relación a la glucemia del paciente en el momento que estamos tomando la muestra. Supongamos en primera instancia que la muestra correspondía a un líquido cefalorraquídeo turbio y por lo tanto, teniendo en cuenta los parámetros del físico-químico, sospechamos que el agente etiológico es una bacteria. El líquido cefalorraquídeo es un líquido noble, es decir, un líquido que viene de un área normalmente estéril. Por lo tanto, el primer paso de nuestro procesamiento de la muestra será realizar la coloración de Gram. La coloración de Gram nos va a permitir reconocer morfología, disposición, tinción y también verificar la presencia de reacción inflamatoria. Aquí hay 3 fotos correspondientes a los tres agentes etiológicos más frecuentes de meningitis, como es el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Teniendo en cuenta la gravedad de estas infecciones, sabemos que, en este caso, la coloración de Gram es de gran ayuda para el médico para poder orientar hacia el posible agente etiológico, teniendo en cuenta la morfología que presenta. Por eso, la coloración de Gram es el primer informe que desde el laboratorio tiene que llegar al médico y a partir de ahí este podrá instaurar un tratamiento empírico teniendo en cuenta cuál fue el resultado del Gram. El Streptococcus pneumoniae es un diplococo Gram positivo que se dispone obviamente pares, capsulado. La cápsula es su principal factor de virulencia y como todos los estreptococos es una bacteria que tiene la posibilidad de producir hemólisis. Esta es la razón por la que se va a utilizar el agar sangre como medio de cultivo para aislar la bacteria. El Streptococcus pneumoniae produce colonias alfa-hemolíticas, es decir, produce una hemólisis parcial en el agar sangre. Esta hemólisis parcial se evidencia por la producción de colonias de color verdoso. Si ustedes prestan atención en las fotografías van a poder observar las colonias sobre la superficie del agar. Quería agregarles algún otro factor de virulencia que tiene el Streptococcus pneumoniae, además de su cápsula, como son las adhesinas, que son las que le permiten adherirse a la mucosa de la vía respiratoria. Neumolicinas es una citotoxina que destruye la membrana de los glóbulos rojos. Neuraminidasa, que hidroliza glucoproteínas y glucolípidos celulares. La autolisina, que hidroliza la capa de peptidoglicanos, permitiendo la división celular. Una proteasa para la inmunoglobulina A, y de esta manera inactiva la inmunoglobulina A presente en las mucosas, facilitando la adherencia y colonización. Y una hialuronidasa, que es una enzima que le permite la diseminación a través de los tejidos. Una vez aislada la bacteria, el siguiente paso será realizar las pruebas de identificación. En el caso de los estreptococos, la prueba de la catalasa da negativa, de esa manera podemos diferenciar con otro coco gram positivo como son los estafilococos, que son catalasa positiva. Y podemos hacer, por ejemplo, la prueba de la optoquina. El Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina, por lo tanto, ustedes van a ver sobre la placa del agar sangre,
un halo de inhibición alrededor del disco de optoquina. De esta manera podemos identificar a la bacteria aislada en el cultivo como un Streptococcus pneumoniae. Otra técnica que se puede utilizar es la prueba de Kellum o de hinchazón de la cápsula, que es un método que permite la serotipificación del Streptococcus pneumoniae mediante la utilización de anticuerpos polivalentes que van a reaccionar con los antígenos capsulares. Esta prueba se tiene que observar al microscopio óptico, donde se va a ver a la bacteria como hinchada, y esto es consecuencia del cambio en el índice de refracción que se produjo en la cápsula bacteriana por la unión antígeno-anticuerpo. Otra prueba es la prueba de solubilidad en bilis. Esta tiene como fundamento el hecho de que las sales biliares tienen la capacidad de activar la autólisis, la destrucción del Streptococcus pneumoniae. Entonces se prepara una suspensión que se obtiene a partir del cultivo, una suspensión de bacterias. En una se lee en un tubo, como ven en el de la izquierda, tiene solamente solución fisiológica y vemos un líquido turbio, mientras que a la derecha se le agregó a la suspensión de bacterias sales biliares. Como ven, el líquido se volvió claro. Por este mecanismo que les anticipé, que las sales biliares son capaces de que el estreptococo se autolice y de esa manera se destruye la bacteria. Otro de los agentes productores de meningitis es el Haemophilus influenza. A esta bacteria nosotros ya la vimos junto con el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis como constituyentes de la microbiota transitoria de la faringe. Esta bacteria produce otras patologías además de meningitis que tienen que ver con el aparato respiratorio. Es uno de los agentes más frecuentes productores de otitis media, de sinusitis, de pilotitis, así como de bronquitis y neumonía. Tiene como requerimiento nutricional dos factores que constituyen la hemoglobina, como son el HEM y el NAD. Pero por ser una bacteria no hemolítica, no puede tomarlo desde el eritrocito. Por eso, para poder aislarla en cultivo, se debe preparar un agar sangre, que si ustedes recuerdan, el agar sangre se obtenía a partir de un agar, el agar chocolate se obtiene a partir de un agar sangre que ha sido calentado y de esa manera los eritrocitos han sido rotos, dejando la hemoglobina libre en el agar y a disposición de la bacteria para que pueda crecer. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, aerobio, capsulado. La cápsula es su principal factor de virulencia, es antigénica y antifagocítica. Actualmente existe una vacuna contra el Haemophilus que se da junto con la quíntuple a los 2 meses de edad. Esta bacteria permitió disminuir drásticamente la cantidad de casos de infecciones producidas por ella, sobre todo porque afecta los grupos etarios de los extremos de la vida. Afectaba a niños menores de 5 años y también afecta mayores de 65. Esta tabla es para que ustedes puedan observar que hay diferentes especies de Haemophilus que se diferencian por los requerimientos del factor 10 y del factor 5, es decir, del NAD y la hemina.
además de otras características que hacen a las diferentes especies. La que a nosotros nos interesa en este caso, que el Haemophilus influenza, requiere factor 10, requiere factor 5, no es hemolítico en el agar sangre de caballo, fermenta la glucosa y no fermenta ni la sacarosa, ni la lactosa, ni la manosa, es catalasa positiva, requiere dióxido de carbono y es oxidasa positiva. De esta manera nosotros podemos hacer una identificación de las distintas especies del género Haemophilus. El tercer agente productor de meningitis es la Neisseria meningitidis. Es un diplococo gram negativo que tiene lados adyacentes aplanados que le dan aspectos de granos de café o arriñonada. Es capsulada. Esta cápsula, constituida por polisacáridos, es antigénico y es antifagocítica. La composición de la cápsula permite o es la base para la tipificación en los distintos serogrupos. Produce en el agar chocolate colonias no pigmentadas, convexas, es no hemolítica, necesita un aporte de 5 a 10% de dióxido de carbono para crecer y su requerimiento principal es el hierro de la hemoglobina. Por eso, como tampoco es una bacteria hemolítica, al igual que el Haemophilus influenza, debemos sembrarla en un agar chocolate. Podemos identificar en esta bacteria 4 elementos que se comportan como factores de virulencia muy importantes, como son los pilis, que tienen le dan a la bacteria la posibilidad de adherencia a las células de la mucosa, el lipopolisacárido de la pared, que actúa como una endotoxina y puede producir un shock endotóxico, una inmunoglobulina proteasa, es decir, una proteasa, una enzima, que desdobla la inmunoglobulina A, que ustedes recuerdan, son estos anticuerpos secretores que se encuentran en la mucosa y que forman parte de la primera barrera de defensa del sistema inmune inespecífico. Y de esta manera, esta enzima le favorece la invasión de la bacteria a la mucosa. Y en cuarto lugar sería la cápsula, que además de tener acción antifagocítica, también tiene propiedades o le favorece o le permite la adherencia. Según la estructura antigénica de la cápsula de la Neisseria meningitidis, se han determinado 13 serotipos, de los cuales el A, el B, el C, la Y y el W135 son los que podemos encontrar en nuestro país. La identificación de la Neisseria se hace en función de la fermentación de los hidratos de carbono. En el caso de la Neisseria meningitidis, fermenta glucosa y maltosa y es negativa para sacarosa. La meningitis bacteriana es un cuadro grave que puede dejar diferentes secuelas a nivel del sistema nervioso central, así como causar la muerte del paciente. Esto implica que rápidamente debe instaurarse un tratamiento empírico, basado en el conocimiento de cuáles son los patógenos más frecuentes involucrados, teniendo en cuenta la edad del paciente y los patrones de sensibilidad conocidos de estas bacterias. Una vez realizado el aislamiento y la identificación de la bacteria, debe realizarse el antibiograma para conocer no solo la susceptibilidad de la bacteria a los antibióticos, sino también su concentración inhibitoria mínima, ya que el antimicrobiano tiene, en este caso, la difícil tarea de
atravesar la barrera hematoencefálica y lograr una concentración aceptable y suficiente para producir el efecto bactericida. Hasta el momento son 2 las vacunas tetravalentes conjugadas contra el meningococo que han sido licenciadas en nuestro país por el ADMAT para su administración tanto en lactantes, niños, adolescentes como en adultos. Una es la antimeningocóxica con los serotipos A, C y W135 conjugada con la proteína CRM, que es un mutante no tóxico de la toxina diftérica y que tiene como nombre comercial el de Menveo. Y la otra, que de igual manera tiene cobertura contra los serotipos A, C y W, pero que está conjugada con el toxoide diftérico y tiene como nombre Menactra. La Menveo está licenciada en nuestro país para ser usada a partir de los 2 meses y la Menactra a partir de los 9 meses de edad. Ambas han demostrado en distintos estudios clínicos ser seguras y efectivas para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva por los serogrupos de Neisseria meningitidis incluidos en la vacuna, así como las complicaciones que ésta puede producir. La vacuna antimeningocócica tetravalente que se ha definido incorporar en el calendario nacional de vacunación es la tetravalente conjugada con la proteína CRM de Corynebacterium diphtheria. Esta decisión está sustentada en la situación epidemiológica nacional, la prevalencia local de serogrupos y la mayor incidencia de enfermedad en lactantes pequeños. La misma puede ser administrada en forma simultánea o diferida con otras vacunas del calendario sin presentar ningún tipo de interferencias entre sí. De igual manera, en el calendario está prevista la vacunación a los niños de 11 años. El fundamento de este objetivo consiste en disminuir la aportación nasofaríngea de Neisseria en la población vacunada y así contribuir a la disminución de la incidencia de la enfermedad en el grupo más vulnerable, que son los menores de 5 años no vacunados y especialmente en los niños menores de 2 meses para los cuales no hay vacuna. Esta estrategia ofrecería no solo el beneficio de la protección directa del grupo vacunado, sino también la protección indirecta que genera la disminución en la transmisión de la bacteria hacia la población vulnerable. Con respecto a la vacuna antineumocóxica, en nuestro país contamos con 2 vacunas. Una que es la vacuna polisacárida de 23 serotipos BPN23. Esta vacuna contiene polisacáridos purificados de 23 serotipos del neumococo con el agregado de fenol como conservante. Produce una respuesta inmune T independiente, por lo que no genera inmunidad de memoria. No tiene impacto sobre la aportación respiratoria y tiene una efectividad del 75% para la prevención de la enfermedad invasiva neumocócica en la población inmunocompetente mayor de 65 años. La otra vacuna es la vacuna conjugada de 13 serotipos, BCN13. Incluye 13 serotipos de neumococo conjugados con la proteína CRM, que es la variante no tóxica recombinante de la toxina diftérica, la misma que se utilizaba para la vacuna antimeningocócica. A diferencia de las vacunas polisacáridas, estas vacunas conjugadas
tienen una respuesta inmune T dependiente, por lo que presentan memoria inmunológica y son efectivas en menores de 2 años. Además, previenen la aportación respiratoria del Streptococcus pneumoniae. Un estudio acerca de la eficacia para prevenir enfermedad neumocóxica en mayores de 65 años inmunocompetentes mostró que esta vacuna fue del 45% para prevenir neumonía no bacteriémica y del 75% para la prevención de enfermedad neumocóxica invasiva. En nuestro calendario nacional de vacunación está incluida la vacuna antineumocóxica conjugada 13 valente, que se da a los 2 a los 4 meses de edad con un refuerzo al año. Así como en el calendario hemos visto que tenemos una vacuna contra la Neisseria meningitidis y contra el Streptococcus pneumoniae, también tenemos una vacuna contra el Haemophilus influenza. Esta vacuna está constituida por el polisacárido de la cápsula conjugada con una proteína transportadora que se denomina carrier. El objetivo de esta asociación es aumentar la capacidad antigénica de la vacuna y de esa manera lograr una respuesta inmune de mayor intensidad y de mayor durabilidad. Los carriers que pueden utilizarse para la vacuna contra el Haemophilus puede ser el toxoide tetánico o el toxoide diftérico. El uso masivo de la vacuna ha disminuido significativamente la incidencia de enfermedades invasivas por el Haemophilus, como son la meningitis y la neumonía. Y por otra parte, se sabe que por estimulación de la inmunoglobulina A secretora, los vacunados no colonizan posteriormente su tracto respiratorio con este microorganismo. La vacuna contra el Haemophilus puede estar asociada a otras vacunas, es decir, se puede dar en forma simultánea con otra vacuna. Por eso ustedes pueden llegar a ver en el calendario una vacuna cuádruple o una vacuna quíntuple. La vacuna cuádruple está formada por la triple bacteriana, que es la del tétano, difteria y tos convulsa, más la del Haemophilus, una vacuna quíntuple o pentavalente que agrega a las anteriores la de la hepatitis B, y una sextuple que agrega la de la antipoliomielítica inactivada. Otra forma de hacer diagnóstico directo de meningitis o encefalitis es la detección del ADN bacteriano mediante técnicas de amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real, lo que nosotros habitualmente decimos PCR. Esta técnica y la aplicación de esta técnica ha supuesto un gran avance en el diagnóstico durante estos últimos años. Esta técnica de PCR permite identificar y cuantificar el producto amplificado del material genético en el momento en que se está produciendo la reacción. Las mayores ventajas de esta técnica consisten en que nos da los resultados con una gran rapidez con respecto a los resultados que se obtienen a partir del cultivo y la identificación, que es altamente específica y que la administración de antimicrobianos previo a la obtención de la muestra no afecta la sensibilidad ni la especificidad del resultado obtenido. Las bacterias que producen meningitis neonatales son adquiridas generalmente al momento del nacimiento. Estas bacterias se encuentran en ese momento en la vagina de la madre
constituyendo una microbiota transitoria. Los agentes involucrados son el Streptococcus galácteo, Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Estas bacterias que provienen de la microbiota rectal van a colonizar en forma transitoria la vagina. Si bien la madre no produce una infección vaginal como consecuencia de esta portación, el neonato puede desarrollar a los días del nacimiento cuadros muy graves, además de la meningitis, como pueden ser neumonías e incluso una sepsis. Como la portación durante el embarazo puede ser intermitente, desde hace más de 10 años se debe hacer de forma obligatoria el estudio de portación materno del estreptococo del grupo B. El diagnóstico en la madre se hace por un hisopado vaginal y rectal entre la semana 35 y 37 previo al parto. La bacteria se va a cultivar en un medio de agar sangre y posteriormente se van a hacer las pruebas de identificación. En el neonato, si el neonato manifiesta síntomas de meningitis, el diagnóstico será mediante la obtención de líquido cefalorraquídeo, siguiendo los pasos ya vistos en las diapositivas anteriores. Si la madre resulta ser portadora de estreptococo del grupo B, se le administra antibióticos como profilaxis al comenzar el trabajo de parto. Se elige penicilina o ampicilina en forma endovenosa. El Streptococcus agalactiae es un coco gram positivo que se dispone en cadenas, beta hemolítico, catalasa negativo, como todos los estreptococos, oxidasa negativo y anaerobio facultativo. Posee una cápsula constituida por polisacáridos ricos en ácido ciálico y según esta se pueden diferenciar 10 serotipos antigénicamente diferentes. Es una bacteria que se encuentra formando parte de la microbiota normal del intestino tanto de los humanos como de algunos animales. Estas fotografías corresponden a una coloración de Gram, donde vemos los cocos Gram positivos, y las otras corresponden a fotos de cultivos de agar sangre, donde se puede ver el área de beta hemólisis alrededor de la colonia. Una de las pruebas que se pueden utilizar para identificar el Streptococcus galácteo es la prueba de CAM. Esta prueba se basa en la síntesis por parte del Streptococcus agalactiae de una proteína que se conoce como factor CAM, que amplía el área de hemólisis formado por el Staphylococcus aureus. Esto se logra sembrando en una placa de agar sangre en forma perpendicular una suspensión de colonias sospechosas y una suspensión de colonias de Staphylococcus aureus. En el punto de intersección de ambas siembras se produce una zona de hemólisis ampliada en forma de flecha o de alas de mariposa, permitiendo identificar así las colonias como las de Streptococcus agalactiae. Como vimos al comienzo de la clase y listábamos los agentes virales capaces de producir encefalitis, meningitis o meningoencefalitis,
Los más frecuentes asociados a estas patologías son los enterovirus, los virus de la familia Herpesviridae, entre estos el herpes simple, el varicela zoster, el Epstein-Barr, el virus herpes humano 6. Otros, como el virus de la parotiditis, el virus de la rabia, sarampión, rubiola, los arbovirus, que son virus que se transmiten por medio de artrópodos. Las vías de ingreso de estos virus al hospedador son muy variadas, van a depender del agente implicado. Entonces tenemos algunos van a ingresar por picaduras de mosquitos, como en el caso de los arbovirus, por mordedura de animales, como en el caso del virus rabia, o por trasplante de órganos. Esta es otra vía de posible infección de virus rabia. A través de una transfusión sanguínea, como podría ser el VIH. A través de la vía respiratoria, como son el virus de la parotiditis, el sarampión, el virus rubiola. Por vía digestiva, como son los enterovirus, los adenovirus, o por vía sexual, a través de infecciones de transmisión sexual, como es el citomegalovirus, el virus del VIH, el virus herpes simple tipo 2. Una vez que el virus ingresa al organismo, va a replicar en la puerta de entrada. Algunos van a quedar confinados a este lugar, pero otros van a diseminarse, van a producir una infección generalizada y pueden llegar al sistema nervioso central, ya sea por vía hematógena, a través del nervio olfatorio, como lo hace el virus herpes simple, o a través de la vía neural, como el herpes simple y el virus rabia. Si analizamos la manera para hacer diagnóstico, en el caso de las meningitis virales, vemos que en cuanto a los datos epidemiológicos que podemos recabar, los agentes infecciosos tienen una cierta estacionalidad, son más frecuentes en primavera, verano y otoño. Afectan principalmente a los niños entre los 5 y los 10 años. En estos grupos etarios es mayor la frecuencia. Y en cuanto a la clínica, no hay diferencia de la bacteriana en cuanto al síntoma de irritación meningia o al compromiso encefálico, como vimos en un comienzo. Pero sí, habitualmente podemos sospechar una infección viral teniendo en cuenta los otros síntomas asociados al síntoma meningio, como es, por ejemplo, la aparición de un eritema, que puede hacernos pensar que estamos en presencia de un sarampión con compromiso meningio, o la aparición de vesículas a nivel del cuerpo, que podría hacernos pensar que estamos en presencia de una varicela con compromiso meningio. El método de diagnóstico va a ser directo y la muestra va a ser líquido cefalorraquídeo. Como toda muestra para diagnóstico virológico tiene que llegar refrigerada al laboratorio y dentro del procesamiento, igual que como hacíamos para las meningitis bacterianas, el primer paso es el estudio físico-químico de ese líquido cefalorraquídeo. En ese estudio físico-químico vamos a valorar la celularidad, el aspecto, el color, la presencia o la concentración de proteínas y de glucosa, y de esta manera vamos a poder establecer parámetros que nos van a orientar hacia un origen viral. El método de diagnóstico actualmente utilizado es a través de la biología molecular, a través de la reacción en cadena de la polimerasa, para detectar la secuencia de ácido nucleico viral
en el líquido cefalorraquídeo.